Hola amigos de Entre Voces, el espacio de entrevistas de RTV. Hoy nos acompaña la ex candidata presidencial y líder de Nuevo Perú, Verónica Mendoza. Gracias por la oportunidad, señora Mendoza. No, muchas gracias a ti, Enrique, y a la República por esta oportunidad. A pesar de las demoras impulsadas desde Fuerza Popular y sus satélites, la proclamación de Pedro Castillo como presidente resulta inminente. Claro, el tiempo que habrá para la transferencia es corto. De eso vamos a hablar en un rato, ¿de acuerdo? Pero antes que nada, creo que sería importante hacer algunas precisiones para quienes van a ver esto y para quienes van a leerlo, además, en el diario. ¿Cuál va a ser el nivel de participación de Juntos por el Perú, Nuevo Perú, en el gobierno de Pedro Castillo? ¿Es correcto llamarlo una alianza? ¿Es una colaboración? ¿Cómo le definiría? Sí, mira, nosotros como Nuevo Perú vamos a trabajar activamente para impulsar el proceso de cambio por el cual las mayorías han votado en este proceso electoral. Vamos a velar también porque se atienda oportuna y eficazmente la emergencia sanitaria, económica, y vamos a trabajar también decididamente desde las instituciones como desde el espacio social y ciudadano para impulsar el proceso constituyente que creemos es ineludible, impostergable por la grave crisis que estamos atravesando y que demanda que se haga realidad esta promesa de cambio. De acuerdo, pero si quisiéramos darle un nombre, si es posible, ¿es una alianza, es una colaboración? ¿Cómo lo podemos definir? Eso creo que todavía no está muy claro para la gente, ¿no? Quizás sea oportuno en este momento explicárselo. Sí, insisto, Enrique, nosotros vamos a trabajar activa y decididamente para impulsar este proceso de cambio desde donde nos toque estar. Por lo pronto tenemos una participación en el Parlamento, somos una fuerza política activa que tiene arraigo en el territorio, vínculos también con distintas organizaciones sociales, sindicales, a quienes creo que toca convocar, ¿no? Para este proceso de diálogo que tiene que impulsarse de cara al proceso constituyente y, por supuesto, si es que el presidente de la República así lo considera, también estamos dispuestos a participar en el gobierno. Pero lo importante para nosotros es impulsar el proceso de cambio que, como decía hace un momento, nos parece ya ineludible. Solo una precisión con lo último que ha dicho. Si el presidente lo decide, ¿no está decidido entonces? Todos asumíamos que eso estaba decidido. Bueno, Enrique, tú mismo lo has señalado, lamentablemente por la estrategia golpista, ¿no?, de el fujimorismo y sus secuaces, no tenemos aún un presidente proclamado, no tenemos un proceso de transferencia en curso. Sin embargo, esto no ha impedido que, por supuesto, dialoguemos respecto de lo que para nosotros es importante, que son las orientaciones del gobierno, ¿no?, que creemos tiene que ser un gobierno dialogante, concertador, sin lugar a dudas en este contexto de fragmentación política, pero que al mismo tiempo tiene que mantenerse firme con su promesa de cambio, ¿no? Y en ese sentido nos hemos ratificado, ¿no?, mutuamente en la necesidad de impulsar un proceso constituyente que no es en absoluto contradictorio, como plantean algunos, con la democracia ni con la atención a la emergencia, ¿no? Y en esa línea vamos a seguir trabajando. Usted es una de las personas que más ha conversado con Pedro Castillo post 6 de junio. ¿Qué ha notado en él? ¿Cómo definiría o cómo le explicaría a la gente la percepción que ha tenido respecto de él? Porque hay que leer bien lo que nos ha dicho este proceso electoral, un proceso electoral en el que las mayorías tradicionalmente excluidas y silenciadas han hablado y han demandado un cambio que significa principalmente un mayor protagonismo, participación de estos sectores, más allá de una mejor redistribución, un mejor acceso a servicios. Hay una demanda, ¿no?, de participación directa, sin intermediarios, sin intérpretes, sino una participación directa de estos sectores que fueron largamente excluidos. Pero además, Enrique, este proceso electoral se ha dado en una suerte de nudo histórico, vamos a decir, porque por un lado confluye la conmemoración del bicentenario de nuestra independencia, una independencia trunca, sin embargo, que hizo libre solamente a un puñado de personas, y por otro lado
el desenlace de una crisis múltiple, política, social, ciudadana, climática, ¿no? Que se expresa en el hecho de que, por ejemplo, en este último periodo de gobierno hayamos tenido 4 presidentes, uno de ellos usurpador, claro está, que seamos el país con la mayor mortalidad por COVID en América Latina, ¿no? De tal manera que tenemos que ser todos muy conscientes, y creo que el presidente de la República lo está, debemos estarlo todos los actores políticos, de que este nudo se tiene que desatar, ¿no? Tiene que haber un desenlace para esta crisis y tenemos que decidir si este desenlace es institucional, dialogado o si es un estallido. Nosotros creemos que hay condiciones para desatar este nudo institucionalmente, dialogadamente, ¿no? A través de un gobierno concertador, dialogante, pero también un proceso decidido de cambio que tenga como resultado un nuevo pacto social, una nueva constitución. Una curiosidad, ¿le preocupa, digo, que el gobierno de Pedro Castillo, el futuro gobierno de Pedro Castillo se termine, como algunos han dicho, humanizando? Bueno, lo que está clarísimo, Enrique, es que una vez más los grupos de poder económico en particular quieren gobernar sin haber ganado las elecciones. Y vemos como en estas semanas en particular vienen haciendo una campaña sostenida, ¿no? Para poner en el gabinete a quienes ellos consideran que tienen que estar y para marcarle la pauta, ¿no? Al futuro gobierno. Y en particular están haciendo una campaña, ¿no? Muy agresiva, señalando que la Asamblea Constituyente sería incompatible con la democracia y sería incompatible con la atención a la emergencia que estamos viviendo como país. Y yo quiero decir clara y firmemente que esto es falso. No hay nada más democrático, por el contrario, que consultarle al pueblo soberano si quiere o no una nueva constitución. Hay que recordarles a estos señores que en democracia manda el pueblo, ¿no? Ya no estamos en los tiempos de la colonia donde una pequeña élite decidía en nombre de sus súbditos qué era bueno y qué no lo era. En democracia manda el pueblo y por eso nos parece totalmente pertinente que se consulte, ¿no? Al soberano si quiere o no una nueva constitución. Al mismo tiempo que se atiende como se tiene que atender eficaz y oportunamente la emergencia sanitaria y económica, acelerando el proceso de vacunación, reactivando la economía de las familias con crédito barato, con transferencias directas, etcétera, etcétera, pero impulsando también este proceso constituyente que, insisto, va a ser un proceso de diálogo, de reencuentro, que va a llevar varios meses, ¿no? No es un trámite administrativo que se resuelva en unos días. Es un proceso de reencuentro y de diálogo que necesitamos y merecemos los peruanos. Qué mejor, además, que para conmemorar el bicentenario de nuestra independencia, sellar un nuevo pacto social, una constitución hecha en democracia y dejar atrás la constitución de la dictadura. Creo que el Perú se lo merece. Ahora, sobre este tema, habría que modificar previamente el artículo 206 de la Constitución, por lo menos es lo que sostienen especialistas. ¿Está de acuerdo con esa posición usted? Así es, y sobre esto hay varias rutas posibles para modificar el artículo 206 de la Constitución. Lo cierto es que, esto también lo hemos conversado con el profesor Castillo y con Perú Libre, este cambio tiene que hacerse por los canales institucionales y constitucionales vigentes, pero sobre todo, tiene que implicar un gran diálogo nacional, un gran proceso de reencuentro, de reconocimiento. Y por eso nosotros planteamos, por ejemplo, que la Asamblea Constituyente que creemos debería ser convocada, ¿no? Luego de estas modificaciones a la Constitución que tú has planteado, debería ser una Asamblea Constituyente paritaria, plurinacional y popular. Enrique, los pueblos indígenas en nuestro país nunca participaron, nunca se les preguntó absolutamente nada, nunca se escuchó su voz para ninguna de las constituciones anteriores. Y algo similar podríamos decir de las mujeres. En la última constituyente del 93 apenas participaron 7 mujeres de 80 constituyentes. Usted confía en Pedro Franque como una buena opción en el MEF, me imagino, ¿no? Yo, por supuesto que confío plenamente en él, pero será, por supuesto, decisión del presidente Castillo, ¿no? Ver a quién convoca para componer su gabinete. Sí, por supuesto, decisión de él. Esto no es sobre el gabinete, pero sí fue un anuncio importante en su momento, y se lo pregunto porque usted tomó posición sobre este asunto en la primera vuelta. ¿Qué le parece que Castillo haya solicitado la permanencia de Velarde en el BCR? ¿Le parece una buena decisión?
Mira, como lo dije también a lo largo de la campaña, creo que tenemos que dejar de obsesionarnos con las personas y centrarnos más bien en las instituciones y las políticas, ¿no? Y en ese sentido, creo que sí es importante, ¿no? Este mensaje que se ha dado de que se buscará mantener en el gobierno de Castillo, ¿no? La estabilidad macroeconómica, el equilibrio fiscal, que es por supuesto algo con lo que siempre hemos coincidido, que no es incompatible, mucho ojo, ¿no? Con una política más redistributiva, con una reforma tributaria, con un combate, ¿no? Muy firme contra la evasión, la elusión tributaria, con la recuperación de la soberanía sobre nuestras riquezas, y también hemos dialogado sobre la importancia, por ejemplo, de aprovechar este momento de precios altos de las materias primas para impulsar la creación de un impuesto a las sobreganancias mineras en particular, entre otras reformas que se tienen que hacer, ¿no? Ambas cosas no son incompatibles como algunos quisieran plantear. Ok. ¿Qué piensa de todas estas maniobras, porque eso es lo que son, hay que hablar claramente, maniobras dilatorias de Fuerza Popular y de sus sectores más cercanos para postergar la proclamación presidencial? ¿Teme usted un clima de confrontación muy fuerte una vez que el nuevo gobierno, asuma sus funciones? Sí, por supuesto que es preocupante, ¿no? Más allá de que sabemos que al no haber ningún asidero, ¿no? Para estas denuncias de fraude, el resultado electoral es irreversible, ¿no es cierto? Y como dijiste tú, la proclamación del presidente Castillo inminente, es cierto, ¿no? Que ha habido un trabajo una campaña, ¿no? De desgaste y deslegitimación de parte del fujimorismo y sus secuaces para poder generar un terreno fértil para una eventual vacancia desde el Parlamento, que sin lugar a dudas van a buscar promover, ¿no? Además de promover, ¿no? Estas movilizaciones en la calle que han sido cada vez más agresivas y peligrosas, ¿no? Con las cuales creo que tenemos que ser frente a las cuales creo que tenemos que ser muy firmes, ¿no? Y en línea con eso, creo que sí tenemos que advertir, ¿no? Más allá de las fuerzas políticas con las que tradicionalmente hemos estado acostumbrados a lidiar, hay que advertir la emergencia, ¿no? De una versión mucho más autoritaria, conservadora y violenta, ¿no? De la derecha, ¿no? Incluso de tintes fascistoides, que trasciende ya el fujimorismo, ¿no? Que la señora Fujimori, a la cual la señora Fujimori abrió la puerta, pero que ya la está desbordando, ¿no? Y creo que las fuerzas democráticas en general tenemos que ser muy firmes en rechazar estos discursos y actitudes golpistas, racistas, clasistas y fascistoides, ¿no es cierto? No podemos seguir en la supuesta neutralidad o equidistancia, ¿no? De la cual se ufanan algunos, porque con eso finalmente lo que ocurre es que se termina avalando y promoviendo, ¿no? A esta corriente fascistoide. Y me refiero muy concretamente, Enrique, a la supuesta, ¿no? Neutralidad y equidistancia, ¿no? De algunos medios de comunicación, de algunos líderes políticos y del propio presidente de la República, que recién cuando no fueron agredidos dos de sus ministros, ¿no? Y me solidarizo plenamente con ellos, recién reaccionó. Mucho cuidado, tenemos que ser muy firmes y tajantes en rechazar ese tipo de actitudes. Al fascismo no se le puede ceder ni un centímetro. Y al mismo tiempo, las fuerzas democráticas tenemos que ser capaces de escuchar a la gente, de escuchar sus legítimos temores, angustias, ¿no? Que son los que esta suerte de fujifascismo, ¿no? Alimenta para poder crecer. Entonces, también, junto con ser firmes en rechazar la violencia, el golpismo, ¿no? Estas actitudes fascistoides, tenemos que ser capaces de dialogar, de escuchar, de llevar luz, si se quiere, donde hay oscuridad, de tender puentes ahí donde otros quieren poner muros entre nosotros. ¿Cuál va a ser su futuro político de su movimiento y de usted misma? ¿Qué nos espera de usted en estos meses, años que vienen? Sí, bueno, creo que mi principal tarea en estos momentos es consolidar el Nuevo Perú, que efectivamente está en proceso de inscripción. Ya hemos presentado todos los
requerimientos, ¿no?, de los organismos del sistema electoral que los están verificando, pero además y sobre todo vamos camino a nuestro segundo Congreso Nacional, donde también iremos consolidando nuestra institucionalidad, actualizando, ¿no?, nuestro programa, nuestras orientaciones políticas, y seguramente nos reafirmaremos como una organización política que trabaja tanto desde las instituciones, a través de nuestra bancada, ¿no?, en el Congreso, como desde las calles, con la gente, desde los territorios. Y en particular nos parece fundamental contribuir a construir una amplia plataforma política, social, ciudadana, ¿no?, plural, democrática, para abrir este proceso de diálogo del cual hablábamos hace un momento, ¿no?, que sea también el espacio desde el cual se pueda gestar, ¿no?, este proceso constituyente, encaminar esta nueva constitución. Eso para nosotros es fundamental. Creo que hay que ser capaces de mirar más allá de la coyuntura, ¿no? El Nuevo Perú quiere trascender la coyuntura, quiere trascender las figuras mediáticas, quiere consolidarse y hacer historia, ¿no? Y eso requiere mucho tiempo y dedicación, y es a lo que yo particularmente me quiero abocar en los próximos meses. O sea, se va a dedicar exclusivamente a su movimiento. Ahí la vamos a ver en ese campo. El fortalecimiento del Nuevo Perú y el impulso del proceso constituyente son dos de las tareas que creo que son muy importantes e ineludibles.